Pensó que estaba marcando el 911. Pensó que alguien de las autoridades vendría a salvarla. Pero un dedo tembloroso pulsó el botón equivocado, y en lugar de comunicarse con la policía, Rachel Mears conectó con un hombre cuya voz contenía peligro, del mismo modo que un arma cargada contiene la inevitabilidad. 10 minutos después, los ladrones huyeron presa del pánico, y el restaurante de carretera, escondido en el tranquilo pueblo de Little Creek, Colorado, se encontró rodeado no por patrullas de policía, sino por tres todoterrenos negros, sin luces, sin sirenas, estacionados en una aguda formación enviada como los dientes de un depredador. En ese momento, Rachel aún no sabía que acababa de firmar un pacto con el diablo. Y el diablo nunca salva a nadie sin exigir un precio. El restaurante donde trabajaba Rachel se llamaba Judy's Diner, un lugar lo suficientemente brillante como para demostrar que aún no había muerto y lo suficientemente tenue como para que todos los demás quisieran irse rápidamente. Era tarde, el reloj de la pared marcaba las 12:43, pero a su turno de noche aún le quedaba más de media hora. Limpió la encimera por cuarta vez, a pesar de que llevaba limpia siglos, no porque lo necesitara, sino porque necesitaba mantenerse ocupada. A sus 39 años, Rachel se había acostumbrado a esa lúgubre repetición. 2 trabajos al día, una comida saltada, un sueño inquieto, una vida inacabada después de que su marido muriera en un accidente 2 años antes, dejando tras de sí una pila de facturas sin pagar y un corazón despojado de fe. Le faltaban $600 para el alquiler de este mes, y las propinas de esta noche, si tenía suerte, cubrirían 2 comidas modestas, un paquete de fideos instantáneos y una caja de huevos. Afuera, el viento invernal cortaba el cristal. Aún no había nevado, pero el aire era tan frío que cada aliento se volvía visible. Rachel estaba acostumbrada a eso, acostumbrada a las manos agrietadas por los productos químicos de limpieza, acostumbrada a la voz empalagosa que forzaba para los clientes, acostumbrada a las miradas de compasión de la dueña de cabello plateado, y acostumbrada a la silenciosa soledad que la seguía a casa cada noche. Vivía como un fantasma en su propia vida, sin amigos, sin familia, sin un futuro claro, solo un pasado que pendía sobre ella como una sombra en el techo. Cada vez que las bombillas fluorescentes parpadeaban, la campana sobre la puerta sonaba, sacándola de sus pensamientos. Era un sonido familiar, que usualmente anunciaba un camionero hambriento o una pareja ebria buscando comida grasosa para el consuelo. Rachel no levantó la vista. Gritó como siempre lo hacía, su voz áspera después de 10 horas de servicio. Estamos cerrados. Pero en lugar de una disculpa o pasos que se alejaban, escuchó un clic metálico y seco, el sonido inconfundible de un seguro siendo liberado. Rachel levantó la cabeza. 2 hombres estaban en la entrada. Uno era más alto, llevaba un pasamontañas gris y le apuntaba con una pistola directamente. El otro, más bajo, llevaba una máscara negra y sostenía una barra de metal con forma de palanca. El de gris habló, su voz temblorosa pero decidida. El dinero ahora. El otro se movió rápidamente hacia la puerta, giró el cartel acerrado y bajó las persianas. El corazón de Rachel latía tan fuerte que podía escuchar su propio pulso en los oídos. Sus manos se levantaron instintivamente, el trapo resbalando al suelo. De acuerdo, por favor no me hagan daño. Retrocedió hacia el mostrador, golpeándose la pierna contra un taburete que cayó haciendo un fuerte estrépito. El hombre enmascarado de negro blandió la palanca gritando, «¡Más rápido!». Rachel tropezó con la alfombra, cayendo de rodillas. Un dolor le recorrió la cadera.
Se arrastró detrás del mostrador, sintiendo el frío azulejo contra su piel magullada. Una parte de ella quería llorar, pero otra parte le susurró: no te asustes, no dejes que vean el miedo. Concéntrate, sobrevive. El hombre con la pistola ladró. Abre la caja. Ella tartamudeó. Hay un botón debajo del mostrador. Verde. La caja registradora sonó con un alegre ding. Un sonido tan fuera de lugar que se sintió como una bofetada. Manos hurgaron dentro. Luego una voz furiosa gruñó: ¿$125? ¿Me estás tomando el pelo? Ella no respondió. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando cualquier cosa que pudiera usar. La puerta trasera. Demasiado lejos. Los cuchillos de cocina. Sin oportunidad. Su teléfono. Su teléfono dentro de su delantal. Su mano se deslizó lentamente. Su corazón latía lo suficientemente fuerte como para magullarse. Sus dedos encontraron el viejo teléfono de tapa que se había negado a reemplazar porque aún no tenía dinero. Esta noche se sintió agradecida por sus botones físicos. Su mano tembló al abrirlo. Pulsó el 9. 1. Quiso pulsar el 1 de nuevo, pero su pulgar resbaló. 9. 1. 9. Pulsó llamar y el destino contestó: si todavía puedes sentir el escalofrío por tu espalda, como lo sintió Rachel. Si te preguntas a quién contactó accidentalmente. Si quieres saber lo que espera más allá de la puerta del restaurante en esa noche de invierno en Little Creek, entonces no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta y compartir este video para que puedas seguirnos a través de cada momento de tensión que se avecina. Y dime esto, ¿desde dónde estás escuchando? ¿Una habitación tranquila, un pueblo pequeño o una ciudad brillante, muy parecida al punto de inflexión en la vida de Rachel? Deja un comentario con tu ubicación para que sepa cuántas millas ha viajado esta historia y cuántos corazones ha tocado en la larga noche. Gracias por quedarte justo en ese fatídico momento. Quédate con nosotros porque lo que viene a continuación irá mucho más allá de todo lo que Rachel alguna vez conoció del miedo. El teléfono sonó una vez, luego dos. Mientras tanto, Rachel mantuvo el teléfono apretado fuertemente contra su muslo, sus dedos blancos por el agarre. No se atrevió a respirar demasiado fuerte. Cualquier sonido errante podría hacer que los hombres dispararan. Sus ojos se desviaron hacia la derecha, captando un débil brillo del picaporte de la puerta trasera. Si corría, la dispararían. Si se quedaba en silencio, podrían irse. Pero si alguien contestaba, si alguien realmente la escuchaba, ¿entonces qué? Y entonces una voz se escuchó, baja, uniforme, sin prisas. El tipo de voz que pertenecía a alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Sin saludo, sin pedir su nombre, solo una única pregunta que la heló hasta los huesos. ¿Quién es? No se atrevió a susurrar su nombre. Apenas exhaló un ruego entrecortado, lo suficientemente fuerte como para viajar a través del teléfono. Por favor, hay ladrones. Tienen una pistola. Estoy en Judy's Diner en Little Creek, Colorado. El otro extremo se quedó en silencio por unos segundos, y ese silencio hizo que todo sonido a su alrededor desapareciera. Ni pasos, ni hurgar, solo su propia respiración pesada y la presencia invisible a través del teléfono. Luego la voz regresó, más baja, más aguda. ¿Estás herida? Rachel sacudió la cabeza instintivamente antes de recordar que él no podía verla. Todavía no. Estoy bien, pero están buscando. Esta vez, la voz no hizo otra pregunta. Emitió órdenes, breves y absolutas. Quédate donde estás. No reveles que llamaste.
No digas nada más, ¿entiendes? Rachel susurró como una niña obedeciendo a un padre estricto. Te oigo. Lo haré. Entonces la llamada terminó. Ni promesa de ayuda, ni consuelo, solo un silencio abrupto. Rachel miró la pantalla oscura, con el corazón acelerado, los oídos zumbando. Se preguntó si había contactado a un extraño al azar o había despertado algo que había estado durmiendo. Pero no tuvo tiempo para reflexionar. Uno de los ladrones regresó al mostrador. Se inclinó hacia ella, con su máscara levantada cerca de sus ojos. Dame el dinero de las propinas de tu delantal. Rachel no habló. Solo cerró los ojos mientras la mano de él metía en su bolsillo, sacando unos pocos billetes arrugados. Su mano temblaba, su aliento apestaba a alcohol. ¿Vives así? Dijo, no tanto burlón, sino extrañamente amargo. Maldita pena, le hizo un gesto a su compañero. Vámonos. Pero justo cuando su mano tocó el picaporte de la puerta, las tres personas dentro del restaurante se quedaron heladas. No por sirenas, no por luces intermitentes, sino por un sonido exterior. El ritmo pesado y lento de los motores al ralentí como el latido de un animal cazador. Rachel miró hacia la ventana. Las persianas estaban bajadas, pero aún podía ver los faros que cortaban a través de la rendija. Un vehículo, no. Tres todoterrenos negros idénticos entre sí. No estaban estacionados al azar. Formaban una formación que sellaba cada salida. Sin sirenas, sin policía, solo una presencia abrumadora que hablaba sin palabras. Los dos ladrones entraron en pánico. Maldita sea la policía. El otro sacudió la cabeza. No, no hay luces, no hay sirenas. Rachel se quedó detrás del mostrador, con la respiración atrapada en su pecho. No sabía a quién había llamado, pero una cosa era segura. Él no había mentido, y ahora estaba aquí. Los dos ladrones corrieron a la cocina, hacia la puerta trasera. Rachel escuchó sus pasos resonantes, el portazo de la salida, y luego silencio. Ni gritos, ni motores acelerando en la huida. Solo una quietud hueca como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Ella no se movió. Se quedó exactamente donde le habían dicho, obedeciendo al pie de la letra. No te muevas, no hables, no reveles la llamada. Pasó un minuto, luego dos. Los todoterrenos permanecieron afuera, con los motores en marcha, los neumáticos hundiéndose ligeramente en la fina escarcha. La policía llegó mucho más tarde. Sirenas ululando, luces rojas y azules barriendo el cielo nocturno. Solo entonces Rachel se atrevió a respirar. Se levantó de detrás del mostrador y miró el reloj que marcaba la 1:05 de la mañana. Su mano aún aferraba el teléfono. El último número marcado brillaba claramente. 9772. Una llamada que duró 2 minutos y 36 segundos. Un pequeño error, un dígito diferente. Y por ese error ella seguía viva. Lo único que Rachel no sabía era que su vida se había desviado hacia un camino del que nunca podría regresar. El ulular de las sirenas de la policía rasgó la noche solo unos minutos después de que los tres todoterrenos negro desaparecieran del estacionamiento. Sus luces rojas y azules intermitentes se extendían por el pavimento empañado como colores magullados sobre cristal frío. Rachel aún permanecía inmóvil detrás del mostrador, con el corazón martilleando salvajemente, su mano agarrando el viejo teléfono de tapa tan fuerte que sus uñas tallaron medias lunas en sus palmas. No se atrevió a ponerse de pie hasta que escuchó la puerta de cristal abrirse y una voz masculina firme llamar: «¡Policía! ¿Hay alguien herido?». Levantó la cabeza, su visión borrosa por el agotamiento y el terror que la habían atenazado durante lo que parecieron horas. «Yo estoy bien», susurró,
su voz temblorosa como si acabara de ser sacada de una pesadilla. Ellos, ellos se fueron. Un oficial entró, seguido de un colega más joven. Ambos vestían chaquetas gruesas, sus botas dejando marcas húmedas en el suelo. El mayor se presentó secamente. Soy el teniente Kyle Jefferson y este es el novato Monroe. Recibimos una llamada de auxilio de un teléfono público cercano. ¿Quién hizo la llamada? Rachel parpadeó confundida. Yo no. Llamé desde mi propio teléfono cuando entraron, pero marqué el número equivocado. Dudó, luego levantó el teléfono de tapa como para probarlo. Pensé que marcaba el 911, pero no lo hice. Jefferson frunció el ceño mirando a Monroe. Busca el registro de llamadas de la centralita. Revisa cualquier cosa inusual. Luego se volvió hacia Rachel, su voz más suave. ¿Puedes contarme qué pasó? Ella les contó, vacilante pero claro. Dos hombres enmascarados, uno con una pistola, el otro con una barra de metal, exigieron dinero. No encontraron casi nada excepto los pocos billetes en la caja y el dinero de las propinas en su delantal. Trató de mantener la calma. Escondió su teléfono. Pidió ayuda. Nadie lo supo. Luego huyeron. Pero el momento que hizo a Jefferson detenerse a mitad de la nota fue cuando Rachel describió los tres todoterrenos negros. Sin sirenas, sin luces, nadie salió, pero bloquearon todas las salidas. Cuando llegaron, los ladrones entraron en pánico. Salieron corriendo por la puerta de la cocina. Jefferson se puso pensativo. ¿Vio una matrícula? No. Las persianas estaban bajadas. Solo vi los faros y la forma de los vehículos. No eran policía. Sin marcas, sin logotipos, nada. Monroe, después de revisar el registro de la centralita, levantó su teléfono. Hubo una llamada desde un teléfono público a 2 manzanas de aquí a las 10:02 a.m. Reportó un robo en curso en Judy's Diner. No dejó nombre. Jefferson volvió a mirar a Rachel. Esto no cuadra. Dijiste que marcaste el número equivocado. Rachel asintió y abrió su historial de llamadas. Apareció un número. 962. Aquí, me equivoqué al marcar. Estaba tumbada en el suelo, con las manos temblando. No creía haberlo hecho bien. Jefferson tomó el teléfono mirando los dígitos. 919. Ese no es un código de emergencia, es un número privado. Parece desconectado, inactivo, murmuró Rachel. Pero alguien contestó. ¿Un hombre? Su voz extraña, profunda, firme, como si no le sorprendiera que llamara por error. Dudó. Y solo unos minutos después, aparecieron esos todoterrenos. Monroe miró a Jefferson. Podría ser un grupo miliciano o un equipo de seguridad privado. Jefferson sacudió la cabeza frunciendo el ceño. Nadie reacciona tan rápido en un pueblo pequeño. Y nadie moviliza 3 todoterrenos en menos de 10 minutos. A menos que estuvieran listos antes de que algo sucediera. Rachel sintió que algo cambiaba en los ojos de Jefferson. No sospecha de ella, sino el reconocimiento de que algo oculto estaba dando forma a la verdad. Se quedaron casi una hora, tomando fotos de la escena, recogiendo las pequeñas gotas de sangre dejadas en el suelo de donde su rodilla golpeó el azulejo, y revisando la cámara de seguridad, una vieja unidad barata que dejó de grabar después de 10 horas de uso continuo. Sin matrículas, sin caras claras. Todo lo que tenían era el relato tembloroso de una mujer sola y las sombras de vehículos que se habían deslizado en la noche sin dejar rastro. Antes de irse, Jefferson se detuvo a su lado. Tendremos patrullas pasando cada hora, al menos esta noche. La estudió un momento más antes de añadir, si algo, cualquier cosa, no te parece bien, llama inmediatamente. Y esta vez, asegúrate de marcar el número correcto. Rachel asintió, pero en el fondo,
Sabía que si esos todoterrenos regresaban, la policía no llegaría a tiempo, o peor aún, no se atreverían a acercarse. Estuvo de pie fuera del restaurante vacío a las 3 de la mañana, con las manos temblorosas mientras giraba la llave en la cerradura, sellando la puerta de cristal, aún manchada con las huellas dactilares de los hombres que habían amenazado su vida. El aire se había vuelto más frío que antes, pero el escalofrío dentro de su pecho era aún más profundo. En el camino de regreso a su pequeño apartamento, 12 minutos por carreteras oscuras y vacías, Rachel revisó su espejo retrovisor por séptima vez. No la seguían coches, no había luces extrañas. Sin embargo, la sensación de ser observada se aferraba a ella como una sombra. Dentro del bolsillo de su abrigo, el teléfono de tapa seguía mostrando la última llamada. Un número sin nombre, una voz sin rostro, pero muy posiblemente la persona más poderosa que había conocido sin haberla visto nunca. Y lo más probable es que estuviera lejos de haber terminado con ella. A última hora de la tarde del día siguiente, cuando el sol invernal acababa de deslizarse detrás de las montañas occidentales y sus últimos y débiles rayos caían silenciosamente sobre el desgastado tejado del viejo motel de Rachel, su teléfono vibró. El suave clic del teléfono de tapa al abrirse sonó familiar, casi reconfortante en su pequeña cotidianidad. En la pantalla aparecieron dos palabras simples: número desconocido. Por un momento Rachel casi se negó a contestar. Acababa de soportar una noche en la que cada ruido la hacía estremecerse y cada sombra que pasaba por la ventana le hacía el corazón tartamudear. Pero algo en sus instintos le dijo que esta no era una llamada que pudiera ignorar. Pulsó el botón. No había estática al otro lado, ni el zumbido de una mala conexión. Solo una voz, la misma voz. Baja, firme, ligeramente áspera como el humo enroscado alrededor de la garganta. Rachel Myers se quedó rígida. ¿Eres tú? Su voz no cambió, pero ahora tenía una suavidad, como si estuvieran en la misma habitación en lugar de a kilómetros de distancia. No me gusta que me arrastren a las coincidencias, dijo, y particularmente no me gustan las deudas sin resolver. Rachel tragó con dificultad. No sé quién eres, marqué mal. Yo... Todavía estás viva, la interrumpió, no con dureza, solo afirmando un hecho, y eso es lo único que importa por el momento. Ella no dijo nada. Se sentía como hablar con una fuerza más que con una persona, como hablar con un reloj viejo que había sobrevivido a 100 tormentas sin perder un segundo. ¿Quién eres?, preguntó. Necesito saber con quién estoy hablando. ¿Por qué me ayudaste? Escuchó una pequeña risa, no burlona, sino como si recordara algo muy lejano. Soy alguien a quien no le gusta deber una vida, especialmente a aquellos que saben guardar silencio. Hizo una pausa como si esperara su reacción. Rachel se mordió el labio. No le dije nada a la policía. Preguntaron y dije que marqué mal. No mencioné los vehículos. No te mencioné a ti. Lo sé, respondió, tranquilo hasta el punto de helar. Tengo razones para creer que cumples tu palabra. Siguió un breve silencio. Algo parecido a un reconocimiento tácito pasó entre ellos. Luego volvió a hablar lentamente. Mi nombre es Lucas Moretti. Rachel frunció el ceño. El nombre le resultó familiar, aunque no podía decir por qué. Y creo que me debes una explicación. No porque la necesite, sino porque dormirás más tranquila una vez que la dejes salir. Rachel respiró hondo. Estaba en el turno de noche. Estaba cansada, asustada. Cuando entraron, todo lo que quería era vivir. Llamé al 911 o pensé que lo hacía. Me equivoqué al marcar, pero tú contestaste. ¿Y tú? No entraste en pánico. No preguntaste mucho. Solo diste órdenes y luego llegaron. No la policía, corrigió Lucas suavemente.
No, no la policía. Sé que mi gente responde más rápido que los uniformados y son mucho más leales. Rachel cerró los ojos. No sé quién me salvó, pero sé una cosa. Si no fuera por ti, no estaría sentada aquí ahora. Lucas permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, había una emoción débil e innombrable debajo de la gravedad de su voz. No pediste dinero, no pediste más ayuda, no exigiste saber quién era yo, solo pediste vivir. Hay gente criada entre sedas que pasa toda su vida sin entender algo tan simple. Rachel no pudo encontrar palabras. Todo lo que pensó decir se sentía pequeño, inadecuado. Yo no sé qué hacer ahora, no quiero meterme en nada complicado. Solo soy una camarera. Quiero una vida tranquila. La tranquilidad es una ilusión, dijo Lucas, su voz casi triste. Pero lo entiendo y no tengo intención de sacarte de tu propia vida. Si guardas silencio, si cumples tu palabra, nunca tendremos que hablar de nuevo. Rachel asintió aunque él no pudiera verla. No diré nada, lo juro. Los juramentos son baratos, dijo, sin enojo. El miedo es real. Ella se mordió el labio. Tengo miedo. Bien, eso te mantiene viva. Escuchó el suave aliento que exhaló al otro lado. Luego su voz bajó, adoptando una extraña cortesía. Considera esto como haber tropezado con el número personal de alguien que puede hacer desaparecer ciertos problemas. No lo uses a menos que realmente debas hacerlo. ¿Nos entendemos? Sí, susurró Rachel. Bien, repitió Lucas, y esta vez su voz tenía una amabilidad educada. Que duerma bien, señorita Myers. La llamada terminó. Rachel permaneció inmóvil, con el teléfono aún en la mano. Ya no temblaba, no porque estuviera tranquila, sino porque acababa de entrar en un mundo que no podía ver, no podía comprender del todo, pero sabía con absoluta certeza que era real. Muy real, y ahora la estaba observando. A la mañana siguiente, justo cuando Rachel se despertó de una noche de vueltas en la cama, sonó el timbre de su pequeña habitación alquilada. Vivía en el segundo piso de un edificio viejo y olvidado, escondido detrás de una gasolinera, un lugar habitado mayormente por personas que evitaban la luz, tanto en sentido literal como figurado. Apenas había amanecido, y una tenue luz solar invernal se filtraba por las cortinas gastadas, derramando un pálido dorado sobre el frío suelo de baldosas. Rachel se puso su bata deshilachada y fue a la puerta. No había nadie, solo un sobre amarillo pálido en el centro del felpudo descolorido. Sin remitente, sin nombre del que enviaba, solo una hoja simple sellada limpiamente dentro. Se agachó para recogerlo, sus dedos temblaban con una sensación a la vez familiar y extraña. Cerrando la puerta con cuidado y echando ambos cerrojos, se sentó en la pequeña mesa de la cocina y abrió el sobre. Dentro había dinero en efectivo, billetes crujientes de $20 apilados limpiamente, alineados tan perfectamente que parecían haber sido sacados directamente de un cajón de banco. Ella no los contó al principio, solo se quedó mirando. Por un momento, su corazón se detuvo. No había tenido tanto dinero de una vez desde el funeral de su marido 2 años atrás. Al fondo del sobre había una nota doblada, escrita con una letra inclinada y decidida. Solo una frase corta. Número equivocado, persona correcta. Rachel se reclinó en su silla, el trozo de papel cayendo sobre la mesa. Cerró los ojos, luchando por respirar de manera uniforme, pero su garganta se apretó en su lugar. Los recuerdos de la noche anterior surgieron como una ola rompiendo. La voz, los faros cortando a través de las persianas, la policía desconcertada y superada. Sabía que este dinero no era un regalo. Era un mensaje, un recordatorio de que todo había cambiado,
que por mucho que intentara desvincularse de lo que había sucedido, se aferraba a ella como una sombra. Contó el dinero. $1,500, ni un céntimo menos. Suficiente para cubrir el resto del alquiler del mes. Suficiente para comida. Y si tenía cuidado, suficiente para reparar el coche que había abandonado hacía casi un año. ¿Pero a cambio de qué? Rachel leyó la nota de nuevo. Persona correcta. ¿Correcta? ¿De qué manera? Ella era solo una camarera sin familia, sin amigos, sin voz. ¿Por qué ella? ¿Por qué Lucas Moretti había decidido que ella era la correcta? La pregunta la carcomió toda la mañana cuando entró en Judy's Diner para su turno de tarde. Su mente todavía estaba enredada en el sobre, en esa voz. Judy, la anciana dueña, cuya audición se había vuelto débil en un oído, intentó ser amable, pero no pudo ocultar su curiosidad. La policía dijo que tuviste suerte, comentó mientras Rachel limpiaba el mostrador. Nadie resultó herido, nada robado, un milagro. Rachel forzó una suave sonrisa. Sí, supongo que es una forma de decirlo, pero por dentro no sentía ningún milagro, solo la fría verdad de que alguien, en algún lugar, la estaba observando. Alguien con el poder de reemplazar a la policía, de saber dónde vivía, cuánto debía y qué necesitaba para seguir viva. El turno pasó lentamente. Pocos clientes entraron, todas caras conocidas del pueblo. Cada vez que sonaba la campana de la puerta, Rachel se estremecía. No podía evitar levantar la vista, esperando que un extraño con un abrigo oscuro entrara y dijera algo que no pudiera entender. Pero no pasó nada. Todo era normal, demasiado normal, inquietantemente así. Cuando su turno terminó a las 8 de la noche, Rachel salió al estacionamiento, se ajustó la bufanda, su aliento ascendía en nubes blancas en el aire helado. Su viejo coche estaba exactamente donde lo había dejado, silencioso y sin vida. Miró a su alrededor, una nueva costumbre adquirida desde esa noche. Nadie observando, no había todoterrenos negros, no había hombres extraños. Y sin embargo, la sensación de que alguien acababa de irse permanecía en el aire como el rastro del humo de un cigarrillo. De vuelta en su pequeño apartamento, después de cerrar la puerta, sacó el sobre de nuevo, contando los billetes con cuidado esta vez, como si verificara si alguna magia se escondía entre ellos. Pero no, solo dinero, real, silencioso y limpio, muy parecido al hombre que lo había enviado. Puso el dinero en una vieja caja de madera en su armario, luego se sentó en la cama, sosteniendo el pequeño trozo de papel con la línea manuscrita. Número equivocado, persona correcta. Lo miró fijamente durante mucho tiempo. Luego lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Una extraña sensación flotó por su pecho. No era miedo, no era gratitud, más bien el conocimiento débil pero certero de que su vida acababa de tomar un nuevo camino no escrito. Y Lucas Moretti, de alguna manera, había puesto su mano en el volante. Habían pasado 2 días desde que Rachel recibió el sobre con dinero, y en ese tiempo nada inusual había sucedido. Todo parecía volver a una especie de normalidad inquietante, como si el mundo hubiera olvidado temporalmente que ella había sido una vez el centro de una noche llena de terror y caos. Pero dentro de Rachel no había paz. Cada golpe, cada coche que se detenía frente al restaurante, cada cliente desconocido la ponía tensa. No se atrevía a hacer preguntas. No se atrevía a llamar al número que le había salvado la vida. No se atrevía a mencionar el sobre a nadie, ni siquiera a Judy, la dueña de buen corazón que la trataba como familia. Simplemente esperó. Un instinto vago pero innegable le dijo que volvería a saber de Lucas Moretti, y tenía razón. Aunque el siguiente mensaje llegó en forma de un extraño que entró en el restaurante al final de su turno del martes por la noche.
Rachel estaba limpiando una mesa cuando sonó el timbre. Entró un hombre con un largo abrigo negro, zapatos de cuero pulidos y guantes de cuero marrón que se ajustaban perfectamente a sus anchas manos. No miró el menú ni eligió un asiento. En cambio, caminó directamente hacia el mostrador donde estaba Rachel. Era alto, de hombros anchos, con un corte de pelo impecable estilo militar y un aura a la vez fría e impecable. Su voz era baja, firme, no fuerte, pero que exigía atención de todos modos. Rachel Myers. Ella se quedó inmóvil por un latido, su pulso acelerándose con fuerza. Sí, soy yo. El hombre extendió una tarjeta de presentación. Negra mate, letras plateadas en relieve. Nada en ella excepto 3 palabras. Moretti's Private Dining. Ella la tomó. Sus dedos temblaban ligeramente. El hombre continuó con la misma voz firme. Mi nombre es Gabe. El señor Moretti me envió para entregarle una invitación. Rachel miró la tarjeta como si pudiera explicarse por sí misma. ¿Una invitación a qué? Gabe levantó la vista hacia la de ella, sus ojos fijos en su rostro pálido y confundido. A un nuevo trabajo, más seguro, mejor pagado, y con la condición de que no se niegue antes de escuchar los detalles. Estoy autorizado para escoltarla a la reunión. Miró hacia la ventana. Afuera, un todoterreno negro esperaba en la acera, con las luces apagadas, el motor al ralentí con un zumbido lento y deliberado. Se sentía como si un pedazo de esa noche oscura hubiera regresado, tranquilo, pero inconfundible. Rachel respiró hondo. ¿Y si digo que no? Gabe se encogió de hombros ligeramente, sin amenazar ni persuadir. Entonces me iré. Pero el señor Moretti cree que usted es una mujer práctica y rara vez se equivoca. Rachel dudó. Su salario de camarera apenas la mantenía a flote. Cada mes era una carrera contra el alquiler. No tenía un plan ni un futuro claro y le debía su vida a Lucas Moretti. Quizás este era el momento en que tenía que pagar esa deuda. Miró a Judy en la cocina y le hizo una seña de que iba a salir. La anciana, medio sorda, simplemente asintió y sonrió. Rachel se quitó el delantal, se puso el abrigo y salió. Gabe le abrió la puerta del todoterreno sin decir palabra. El vehículo se alejó con la tranquila confianza de un depredador domado. Nadie habló durante el viaje. Rachel observó las carreteras cubiertas de nieve deslizarse por la ventana como fotogramas de una película muda. El todoterreno se detuvo frente a un elegante edificio en las afueras de Denver. Su pequeño letrero de latón decía, Moretti's Private Dining. La pesada puerta de madera ya estaba abierta. La cálida luz se derramaba sobre el pavimento frío. Gabe le hizo un gesto para que entrara. Sin ruido, sin música, solo el aroma a roble y algo caro e inquietante que se adhería débilmente a los guantes de cuero. Dentro, el silencio era tan completo que Rachel podía escuchar los latidos de su propio corazón. No vio a Lucas. En cambio, una joven con un uniforme negro apareció y la llevó a una pequeña habitación con paneles de madera, con una mesa redonda y 2 sillas enfrentadas. Sobre la mesa había un vaso de agua y un sobre. Nadie le pidió que firmara nada, ni amenazas, ni contratos, solo una invitación cortés pero inequívoca. Rachel abrió el sobre. Dentro había una breve descripción del trabajo. Supervisar la recepción de invitados en un restaurante de alta gama dentro del sistema Moretti. El salario era el triple de lo que ganaba ahora, con seguro, vivienda privada y seguridad. Al pie de la página, escrito a mano, había una sola línea. No debes nada, solo existe. Rachel se quedó sentada leyendo y releyendo las palabras.
tratando de entender si esto era una dulce trampa o la única oportunidad que podría tener, y se dio cuenta de que ya no tenía la opción de retroceder. 3 días después, Rachel dejó su alquiler mensual con solo 2 maletas de ropa gastada y una pequeña caja de madera que contenía el sobre de dinero intacto. Antes de salir, se detuvo frente al espejo por un largo momento. Llevaba el nuevo uniforme que le habían dado, una blusa blanca recién planchada, una falda lápiz negra y un par de tacones altos que nunca había tenido antes. Todo le quedaba perfecto, casi misteriosamente, como si estuviera hecho a medida para ella. Cuando vio su reflejo, apenas reconoció a la mujer que la miraba. El cabello pulcramente recogido, los ojos suavemente delineados, los labios con un leve toque de color. Parecía una versión pulcra y distante de sí misma, limpia, serena, más segura, pero más aterradora, porque sabía que esta apariencia no era algo que ella hubiera elegido. Era una cáscara que le habían dado, y las cosas que se dan siempre venían con condiciones. El todoterreno negro llegó a recogerla, esta vez conducido por otro hombre de traje que no dijo más de una sola frase en todo el trayecto. Pasaron por el centro de Denver. Luego giraron hacia un distrito tranquilo de fachadas de piedra pálida y caminos de granito, sin publicidad. Moretz se alzaba detrás de una hilera de arces que perdían sus hojas de otoño. Un edificio de estilo europeo con paredes de ladrillo gris, tejas de color verde oscuro y altas ventanas cubiertas con cortinas blancas transparentes. Cuando se abrió la puerta, Rachel sintió como si hubiera cruzado un umbral invisible, dejando atrás el mundo ordinario y entrando en una realidad diferente, una donde la cálida luz dorada estaba dispuesta para favorecer los tonos de piel, donde el aroma a orquídeas blancas se mezclaba con la suave dulzura de la madera pulida, y donde cada movimiento seguía un ritmo tranquilo y deliberado, como el pulso de fondo de una melodía de jazz. La jefa de turno la esperaba en el vestíbulo, una mujer de mediana edad, aguda y ordenada, llamada Mara, que hablaba rápido pero nunca se apresuraba. Le entregó a Rachel un plano del restaurante y le señaló cada sección: el comedor principal, las salas privadas para clientes discretos, la entrada separada reservada para invitados de alto rango, la cocina a la que nadie entraba sin un código, a menos que fuera el chef ejecutivo. Cada puerta tenía un escáner de huellas dactilares y a cada empleado se le asignaba una identificación encriptada. Rachel escuchó, su mente a la deriva en una tenue neblina, mientras trataba de captar cada detalle. Pero lo que la inquietaba no era la tecnología o la sofisticación, era la perfecta quietud del lugar. Sin gritos de órdenes, sin el tintineo de los platos, solo el suave deslizamiento de los zapatos sobre la piedra, el tenue tintineo de las copas de cristal y los silenciosos asentimientos intercambiados entre el personal como señales codificadas. El primer turno de Rachel comenzó a las 6 de la tarde. Estaba en el mostrador de recepción, recibiendo a los invitados con reservas y dirigiéndolos a las habitaciones apropiadas. La lista no era larga, pero cada nombre le resultaba vagamente familiar. No celebridades, sino el tipo de personas que se movían en los círculos más altos, las que solo había visto en informes de noticias financieras o en rumores susurrados en casa. Entró una pareja, el hombre con un traje oscuro y un pañuelo de bolsillo blanco, la mujer envuelta en pieles reales con guantes de cuero crema. No miraron a su alrededor, no sonrieron, no hablaron trivialidades, simplemente dieron sus nombres. Y cuando Rachel confirmó su reserva, los llevó a una habitación privada escondida detrás de un cristal esmerilado. No tenía idea de quién les servía o qué comían.
Todo lo que sabía era que cuando se fueron una hora después, no había comida sobrante, ni rastro de que una comida hubiera tenido lugar, como si toda la velada fuera a la vez real e irreal. Gabe apareció al final de su turno, ya no con su largo abrigo, sino con el mismo uniforme de gerente senior, con la misma expresión contenida. Le entregó una tarjeta electrónica de registro de tiempo, le informó su código de acceso personal y le entregó un mensaje del señor Moretti. No hay nada de qué preocuparse. Haz bien tu parte. No necesitas saber el resto. Rachel sostuvo el dispositivo, sintiendo como si le hubieran entregado una llave a un mundo con reglas diferentes a cualquiera que ella hubiera conocido. Esa noche, al salir del restaurante, se detuvo ante la pesada puerta de piedra, mirando el lote vacío y el cielo claro y frío. Se dio cuenta de que ya no era la camarera de Judy's Diner. Había entrado en un sistema tan fluido y preciso que era aterrador. Y una vez dentro, no estaba segura de poder encontrar la salida. La quinta mañana de la primera semana de Rachel en Moretz comenzó como cualquier otro día allí, sin despertador, sin prisas, solo la suave y tenue luz que se filtraba por las cortinas del apartamento privado dispuesto para ella en el tercer piso del complejo del restaurante. Todo estaba a tiempo, en su lugar, en perfecto orden. Pero en el momento en que bajó a la zona de recepción, Gabe ya la esperaba con una expresión que no había visto antes, más solemne, más cautelosa. Habló brevemente, pero las palabras le subieron por el pecho como una suave oleada. El señor Moretti quiere verla ahora. Rachel se detuvo en seco, simplemente asintiendo. Siempre había sabido que este momento llegaría tarde o temprano, pero la verdad era que no estaba preparada. No tenía idea de qué esperar. Una advertencia, una exigencia o un veredicto envuelto en cortesía. Gabe la condujo por un pasillo diferente, uno al que nunca se le había permitido entrar desde su primer día. Ningún letrero marcaba el camino. Ningún personal se movía por él. La iluminación era más suave. La alfombra gruesa y gris que absorbía el sonido de los pasos tan completamente que el resto del edificio se sentía distante. Se detuvieron ante una puerta de madera negra sin picaporte, solo un escáner. Gabe hizo una ligera reverencia. El escáner emitió un pitido y la puerta se abrió. Habló en voz baja, sin volverse aún. Solo entra tú. No te preocupes, solo escucha. Rachel entró, con las palmas frías, los latidos de su corazón perdiendo el ritmo. Lo que encontró la sorprendió. No era una oficina elegante o una sala de juntas intimidante, sino una biblioteca con paneles de roble del suelo al techo. Sus paredes estaban adornadas con bodegones y mapas antiguos. El aire contenía el aroma a libros envejecidos, cuero y un rastro débil de tabaco cubano. Un gran sillón estaba junto a una chimenea encendida suavemente, y allí, como si hubiera estado esperando mucho tiempo, estaba Lucas Moretti. Vestía un traje gris claro sin corbata, su camisa blanca ligeramente abierta en el cuello, su cabello entrecano cuidadosamente peinado, una mano apoyada sin fuerza en el brazo del sillón. No miró a Rachel de inmediato. En cambio, continuó leyendo un libro grueso, gastado y encuadernado en cuero. Cuando finalmente levantó la vista, algo en sus ojos la hizo detenerse, como si su atención tuviera su propia fuerza gravitacional. No era amenazante, pero contenía un escrutinio tan deliberado que se sintió como si estuviera leyendo un informe viviente, midiendo cada aliento, cada temblor. Su voz sonó exactamente como lo había hecho la noche de aquella primera llamada, solo que ahora era real, cercana, pesada. Lo has hecho mejor de lo que esperaba. Rachel permaneció inmóvil, sin saber si debía sentarse o esperar permiso.
Lucas asintió ligeramente, como si leyera su pensamiento. Adelante, siéntate. Esto no es un interrogatorio. Hoy no. Ella se sentó, manteniendo la espalda recta, las manos cruzadas en su regazo para ocultar su tensión. Lucas dejó el libro a un lado. ¿Sabes por qué quería hablar contigo? Rachel negó con la cabeza. Solo sé que te debo algo. No, dijo. No me debes. Fuiste la única esa noche que no entró en pánico, que no empeoró las cosas. Guardaste silencio. Mantuviste la calma. Y sobre todo, sobreviviste. Eso importa. Hizo una pausa, sirviéndote de una tetera de plata con movimientos tan precisos que parecían practicados durante toda una vida. No eres como los demás a los que he ayudado. Rachel frunció el ceño. ¿Hubo otros como yo? Lucas esbozó una pequeña y delgada sonrisa que nunca llegó a sus ojos. No, la mayoría huyen o traicionan, pero tú te quedaste, y por eso tengo la intención de invertir. La palabra invertir sobresaltó a Rachel. Lo miró, tratando de entender la implicación. No tengo nada en lo que puedas invertir. Sí lo tienes, dijo Lucas lentamente. Instinto, lealtad y un pasado tan limpio que es casi asombroso. En mi mundo, limpio no significa virtuoso, significa maleable. Ella se sintió como un trozo de arcilla en manos de un artesano al que nunca había invitado. Sin embargo, en lugar de resistirse, se encontró susurrando, ¿y qué piensas moldearme? Lucas no respondió de inmediato. Miró su taza, luego levantó la vista de nuevo, más aguda esta vez. Algo que nunca imaginaste que podrías llegar a ser. Pero no hoy. Hoy todo lo que quiero es que entiendas que observo y que no me equivoqué contigo. Rachel salió de la habitación después de una reunión que duró menos de 15 minutos, pero su mente se sentía como si hubiera pasado por un tornado. Lucas Moretti no necesitaba levantar la voz para ser obedecido. No necesitaba amenazar para inspirar miedo. Solo necesitaba existir, y esa presencia grabó en ella una certeza más fuerte que cualquier promesa. Había entrado en su mundo. Y él no era un hombre que permitiera a nadie salir antes de que él lo deseara. 3 semanas después de su encuentro con Lucas Moretti, la vida de Rachel entró en una extraña fase en la que ya no estaba segura de lo que era real y lo que era una mera actuación. Cada día en Moretti transcurría como una obra meticulosamente coreografiada. Los invitados llegaban exactamente a tiempo, se iban exactamente a tiempo, sin voces elevadas, sin movimientos innecesarios, nada que llamara la atención. Ella memorizó cada rostro, cada manía, la forma en que ciertos clientes pedían, la forma en que hablaban muy poco, pero daban propinas mucho más de lo que valían sus comidas. Aprendió a caminar sin hacer ruido. Aprendió a mantener la compostura cuando un cliente deslizaba casualmente un anillo sobre la mesa como una señal que nunca le habían enseñado a interpretar. Sin embargo, lo que no esperaba era que el primer par de ojos que realmente se encontraron con los suyos no pertenecieran a un invitado, ni a Lucas Moretti. Pertenecían a 2 hombres de traje gris que se acercaron al mostrador de recepción durante una hora tranquila y se identificaron como agentes federales. No fueron contundentes, ni groseros. Simplemente mostraron sus insignias y sonrieron educadamente como si pidieran indicaciones. Uno se presentó como Grant, el otro como Evans. Todo en ellos era diferente a la policía local. Sus gestos precisos, su cuidadosa forma de hablar y, sobre todo, su comportamiento inquietantemente paciente. Grant dijo que estaban verificando ciertas pistas relacionadas con una serie de restaurantes de alta gama con asociaciones inusuales con individuos actualmente bajo observación federal. Evans abrió una pequeña libreta y preguntó suavemente, casi conversacionalmente,
¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? ¿Quién la contrató? ¿Alguna vez ha conocido al señor Lucas Moretti? Rachel sintió la garganta seca, pero su rostro permaneció tranquilo. Fui invitada por alguien llamado Gabe. No conozco al señor Moretti. Solo soy la anfitriona. Los miró directamente a los ojos, sin que nada vacilara. Evans asintió con una sonrisa practicada, como si hubiera escuchado esa respuesta 100 veces antes. Se fueron en menos de 10 minutos. No solicitaron documentos. No dejaron tarjeta. Solo dijeron que regresarían si era necesario. En el momento en que se fueron, Gabe apareció desde el pasillo trasero. Su expresión no mostraba enojo ni pánico, solo una profundidad que hizo que Rachel sintiera que acababa de salirse del ritmo de una pieza musical coreografiada de antemano. ¿Qué dijiste?, preguntó, su voz firme. Rachel repitió cada palabra que había pronunciado. Nada añadido, nada omitido. Gabe asintió una vez y respondió con un tono que no pudo descifrar. Bien, que siga así. Esa noche regresó a su apartamento y encontró la ventana bien cerrada, las cortinas corridas y el teléfono fijo desmontado sobre la mesa. Sin explicación, sin nota, pero cada detalle contaba la misma historia. Sabían que el FBI había estado allí y ya estaban preparados. En los días que siguieron, Rachel comenzó a notar cosas que nunca antes había visto. Un extraño apareció 3 noches seguidas, nunca pidiendo nada, simplemente sentado junto a la ventana leyendo un periódico. Un miembro del personal de limpieza que no recordaba haber visto en la lista. Un pequeño sedán azul con matrículas de otro estado estacionado en la esquina cada mañana a las 6, bueno, siempre con alguien dentro, nunca saliendo. No se atrevió a hacer preguntas. Nadie en el restaurante las hizo tampoco. Sentía presión de ambos lados. Un mundo anónimo que la protegía y controlaba, y un sistema legal que apretaba silenciosamente su red. Y ella, atrapada entre ellos, se sentía como un peón al que nunca se le dijo a qué juego pertenecía. Una noche, mientras Rachel cerraba el registro de horario, su teléfono vibró. Sin nombre, sin número. Contestó. 3 palabras llenaron el silencio al otro lado. Mantente en silencio. La voz de Lucas. Sin explicación, nada más. La llamada terminó en exactamente 3 segundos. Rachel permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Entendió que si el FBI la estaba observando a ella, también estaban observando a Lucas Moretti. Y si él llamaba solo para decir 3 palabras, significaba que la tormenta aún no había llegado. Pero el viento había empezado a cambiar. Se fue a dormir esa noche con la sensación de que estaba tumbada sobre una fina capa de hielo con agua fría e infinita debajo de ella, y un movimiento equivocado lo destrozaría todo. Una semana después de la inesperada visita del FBI y la fría llamada telefónica de Lucas de 3 palabras, la atmósfera dentro de Moretz se espesó como la niebla antes de una tormenta. Rachel seguía trabajando como de costumbre, seguía moviéndose ligeramente entre las mesas, seguía haciendo una reverencia educada a cada invitado, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Pero dentro de ella, cada nervio se sentía tenso como un cable. Ojos extraños seguían apareciendo de vez en cuando. Vehículos sin identificar seguían estacionados en la esquina, y cada acción, por pequeña que fuera, que ella realizaba parecía ser observada por un vigilante invisible de ambos lados. No habló con Gabe sobre el FBI, ni se atrevió a devolver la llamada a Lucas. Trabajaba como una sombra, cuidadosa, cautelosa, pero nada de eso fue suficiente para detener lo que se avecinaba. Esa noche, Rachel terminó su turno más tarde de lo habitual. Un fallo en el sistema de pagos le exigió quedarse con un contable temporal enviado para ayudar. Para cuando todo estuvo resuelto,
El reloj marcaba más de las 11. Salió del restaurante por la salida de empleados lateral. Un estrecho callejón apretado entre dos viejos edificios de ladrillo. No había farolas, solo un débil chorro de luz de la puerta trasera de la cocina y el zumbido bajo de un compresor de aire vibrando a través de la pared. Apretó su bolso contra sí, mantuvo la cabeza baja, tal como siempre lo hacía. Pero esta vez, los pasos detrás de ella no dieron ninguna advertencia. El estrépito de la suela de los zapatos golpeando el concreto llegó rápido, demasiado rápido para que ella se girara. Un duro golpe la hizo estrellarse contra su hombro, haciéndola caer sobre el pavimento húmedo. Antes de que pudiera reaccionar, otra mano le arrebató el bolso mientras un segundo puño se estrellaba contra su cara. Su visión se volvió negra por los bordes, su propio grito sonando distante y distorsionado. Olía a sudor, piel sin lavar y un regusto metálico como óxido aferrándose a las manos de su atacante. No podía decir cuántos eran, pero no era uno. Alguien la inmovilizó mientras otro revolvía su bolso, tirando con tanta fuerza que la correa se rompió. No dijeron nada. No le quitaron el teléfono ni la cartera. Solo le golpearon el hombro, las costillas, la espalda. Los golpes no estaban destinados a matar, sino simplemente a enviar un mensaje. Cuando Rachel recuperó la conciencia, le dolía la cabeza por el frío. Su camisa estaba empapada y el sabor a sangre cubría su boca. Se habían ido. El callejón estaba vacío como si nadie hubiera estado allí. Se obligó a incorporarse. Su cuerpo temblaba. Un ojo empezaba a hincharse y cerrarse. Su labio estaba partido, su palma raspada por la caída. Tropezó hacia la calle donde un coche se detuvo en ese mismo momento, los faros inundando su piel magullada y su abrigo manchado de tierra. La puerta se abrió y Gabe salió. No preguntó nada, no dijo nada. Simplemente la ayudó a entrar en el coche. Le abrochó el cinturón de seguridad y la llevó al pequeño apartamento detrás del restaurante. En el silencioso viaje de 10 minutos, Rachel comprendió con escalofriante claridad. Gabe sabía que esto no era un robo ordinario. En el apartamento, Gabe le trajo un botiquín, le entregó un paño tibio y un vaso de agua. Sus ojos nunca abandonaron su rostro mientras ella limpiaba la sangre seca de su labio y mejilla. Cuando finalmente habló, su voz con dolor, ¿quién crees que hizo esto? Gabe la estudió por un largo momento antes de responder con una frase que le produjo un escalofrío por la espalda. ¿Quién? ¿Qué lado? Rachel entendió al instante. Esto no fue un accidente ni una advertencia al azar en una esquina. Esto fue la punta del dedo del mundo clandestino, probando lo fácil que se rompería, susurrándole que no estaba fuera del juego, sino que la arrastraban más y más a él. Se quedó inmóvil mucho después de que Gabe se fuera, sin encender las luces, sin encender la televisión, aferrando una almohada como si fuera lo último que la anclara a la realidad. Cada moretón ahora se sentía más que físico. Cada uno era un recordatorio de que entre investigaciones silenciosas, llamadas telefónicas anónimas y figuras como sombras, Rachel se había convertido en una pieza en un tablero de ajedrez que todos observaban, y quisiera o no, ya no podía volver a ser invisible. Menos de 2 horas después de que Rachel se despertara, con los moretones aún escociendo en su espalda y su ojo izquierdo negándose a abrirse por completo, Moret cerró temporalmente sin explicación. Un breve aviso pegado al cristal frontal con un tipo de letra sencillo, anunciando que el restaurante suspendería el servicio hasta nuevo aviso. No se pidió a ningún miembro del personal que fuera a trabajar. No se dieron razones. Sin embargo, Rachel sabía exactamente lo que se había puesto en marcha.
Y cuando Gabe apareció en la puerta de su apartamento a las 9 a.m., un breve asentimiento de él fue toda la instrucción que necesitó. Se puso el abrigo y lo siguió, no al comedor, sino a un sótano al que nunca antes se le había permitido entrar, por un largo, silencioso y tenue pasillo, hasta una pesada puerta que se abría a una habitación sin ventanas bañada en luz blanca, con paredes grises y frías, y una única mesa larga de madera en la que solo un hombre estaba sentado. Lucas Moretti no levantó la vista cuando Rachel entró, su atención fija en un pequeño monitor que mostraba las imágenes de seguridad del callejón. La imagen de ella siendo arrastrada a la oscuridad la noche anterior, y ella no necesitó estudiar la pantalla para sentir de nuevo el agarre en su hombro, el golpe en sus costillas, el silbido del viento en su oído cuando su cabeza golpeó el concreto húmedo. La pantalla se oscureció y Lucas levantó la cabeza y su mirada hizo que la habitación se enfriara unos grados más. No preguntó si estaba bien, ni preguntó qué había pasado. Dijo solo una frase que golpeó el corazón de Rachel más fuerte que cualquier herida. Tocaron a mi persona, y ella no se atrevió a responder. Se levantó, caminó lentamente hacia una ventana falsa utilizada como telón de fondo, con las manos entrelazadas a la espalda, y habló con una voz pausada y pesada como una piedra. No conozco tus reglas, Rachel, pero conozco las mías. Una paliza como esa no está destinada a matar. Es un mensaje, un recordatorio de que no puedo proteger a todos, de que tengo debilidades, y ellos creen que tú eres una de ellas. Rachel apretó los puños, sin saber si sentir miedo, enojo o vergüenza por causarle problemas. Y por primera vez, sus ojos mostraron una grieta. No debilidad, sino una lucha. Una parte de él queriendo incendiar la ciudad para restaurar el orden, y otra parte conteniendo algo más feroz que el fuego. Ella susurró que estaba bien, Abir, y él fingió no escuchar, acercándose hasta que ella pudo ver los planos de su rostro, y luego diciendo, no, no estás bien. Nadie que ha sido tocado así está bien. Eres mía, Rachel, al menos en mi mundo. Y cuando alguien extiende la mano hacia lo que es mío, debo responder. Esa es la regla. No sabes nada de nuestras reglas. Ella inhaló, con las palmas sudando, y pensó que si él la vengaba, no se detendrían. La policía se involucraría. El FBI la vería como un eslabón. Y ella no quería convertirse en la causa de una guerra. Lucas la observó un largo rato. Luego regresó al escritorio, sacó un delgado expediente y lo arrojó ante ella. Cuando lo abrió, vio fotografías de los dos hombres, el que la había sujetado en el callejón y el que la había golpeado. Nombres, direcciones, antecedentes penales y al final una única nota. Afiliados a un grupo intermediario que trabaja para dos organizaciones rivales. Su pecho se apretó mientras él hablaba más suavemente, pero no menos grave. ¿Creíste que dejaría que manos anónimas te tocaran? No, este fue un golpe de prueba, y mi respuesta será la lección. Pero si quieres que me detenga, dilo ahora, una sola vez. Rachel inclinó la cabeza. Nunca había tenido la autoridad para mandar a nadie, mucho menos a un hombre como Lucas. Pero algo dentro no le permitiría guardar silencio esta vez. No quiero que nadie muera por mí, dijo. No quiero que tu mundo sea arrastrado a la oscuridad por mi culpa. Ellos no merecen que te muevas por ellos. Lucas permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego salió de la habitación, dejando a Rachel sola con el expediente y una pregunta sin respuesta que flotaba en el aire. En este mundo, ¿era el perdón una debilidad o el último poder verdadero? Rachel permaneció sentada en esa habitación sin ventanas mucho después de que Lucas se fuera, sus ojos fijos en el expediente entreabierto ante ella, cada línea grabada en su mente como una cuchilla. Nombres, fotografías,
rastros de crímenes pasados. Sin embargo, ni una sola frase declarando que estos hombres merecían morir, ni una sola página sugiriendo que los dos que la atacaron debían desaparecer simplemente para equilibrar una balanza invisible entre familias criminales cuyos nombres nunca había querido conocer. Su pecho se apretó, su respiración se volvió pesada, y se dio cuenta de que nunca había imaginado un día en que la vida de otra persona pudiera caer dentro de su órbita simplemente por una llamada equivocada y un ruego desesperado de ayuda en la oscuridad. La puerta se abrió y Gabe entró. Sus ojos se movieron de ella al expediente mientras exhalaba un suspiro que denotaba más incomodidad que otra cosa. Te llevaré de vuelta a tu habitación, dijo. Él necesita tiempo. Cuando se puso de pie, sus rodillas casi flaquearon y Gabe le sostuvo el brazo, guiándola por el pasillo, silencioso como siempre. Aunque hoy su silencio ya no tranquilizaba. Se sentía como un espacio vacío. Nadie se atrevía a llenar por miedo a que una sola palabra equivocada hiciera que todo se derrumbara. En su puerta, Rachel finalmente habló. Su voz temblaba mientras preguntaba qué creía que haría Lucas. Gabe no respondió de inmediato, mirándola con el cansado saber de alguien que había vivido demasiado tiempo en las sombras para ofrecer falsas promesas. Nunca ha perdonado a nadie que haya tocado lo que era suyo. Pero esta vez puede ser diferente. Su corazón se hundió, no por esperanza, sino por miedo. Porque si Lucas desataba su furia, la ciudad temblaría. Y si se contenía, sería visto como debilidad, debilidad fatal en su mundo. Y lo peor era saber que ella se había convertido en la bisagra sobre la que giraba su decisión. La razón por la que un hombre de su poder ahora se encontraba entre dos caminos que cada uno conducía a la pérdida. No podía quedarse quieta, no podía guardar silencio, no podía permitir que Lucas eligiera basándose en emociones que nunca había querido agitar. Así que momentos después de que Gabe se fuera, armó de valor, regresó al tenue pasillo y se dirigió a su oficina. La puerta aún estaba entreabierta, pero la luz blanca intensa había sido reemplazada por un suave resplandor dorado y Lucas estaba de espaldas a ella, una mano apoyada en el escritorio, la otra agarrando la silla como si contuviera una tormenta. Rachel se quedó en el umbral, respiró hondo y entró. Él no se giró, pero ella supo que él la sintió. Habla, dijo, su voz baja y tan cansada que la sobresaltó. Ella se acercó, deteniéndose unos pasos detrás de él. No quiero que nadie muera por mí, dijo, tranquila pero firme. No quiero que envíes gente tras ellos. No quiero represalias. No quiero una vida por una vida. Eso no es justicia. Lucas se giró. Su mirada la atravesó. Esto no es justicia, dijo. Esta es la ley de supervivencia en el mundo al que entraste por accidente. Rachel sacudió la cabeza, casi rompiéndose por la presión que había contenido. Pero no pertenezco a ese mundo, susurró. Nunca quise. Estaba viviendo una vida ordinaria, trabajando, pagando facturas, tratando de salir adelante. Si los matas, si los haces desaparecer, siempre cargaré con ese peso. Siempre creeré que fue por mí. Y no puedo vivir con eso. Lucas la miró como si ella hubiera dicho algo que él no solía escuchar. Algo suave pero afilado como una cuchilla. Ella se acercó aún más. Su voz temblaba pero era firme en el fondo. Por favor, no mates a nadie por mi culpa. No dejes que esa noche se convierta en el comienzo de algo más grande y brutal. No quiero ser la razón por la que comience una guerra. Lucas permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de soltar lentamente su agarre
y girarse completamente hacia ella. Rachel Carter dijo, no tienes idea de lo que estás pidiendo. Crees que le estás pidiendo clemencia por dos hombres, pero en verdad, me estás pidiendo que vaya en contra de todo lo que he construido, todo lo que he hecho cumplir. Me impides que me convierta en el hombre que una vez quise ser, un hombre que puede contenerse, un hombre que no necesita sangre para mantener el orden. Rachel se secó las lágrimas, pero su voz ya no temblaba. Si alguien puede acercarte al hombre que quería ser, espero que sea para algo bueno. Él la miró entonces con una expresión que contenía tanto dolor como alivio, como si hubiera pasado años dentro de una jaula sin darse cuenta de que la puerta había estado abierta. Por fin habló, apenas en un susurro. Está bien, nadie muere, ni uno solo. Pero Rachel, esta decisión tendrá un costo, ¿lo entiendes? Ella asintió sin dudarlo. Entiendo y acepto. Lucas cerró los ojos por un largo momento, y cuando los abrió de nuevo, la tormenta se había suavizado, su mirada tranquila como el mar después de una ola rompiendo. Muy bien, dijo, encontraré otra manera. Me lo pediste y cumpliré mi palabra. Y en ese momento, Rachel comprendió algo profundo. A veces el mayor poder no reside en el miedo o la dominación, sino en dos personas de pie en la oscuridad. Una lo suficientemente valiente como para decir, por favor, no, y la otra lo suficientemente valiente como para escuchar. 3 días después de que Rachel le rogara a Lucas que perdonara la vida de los dos hombres que la habían atacado, Moretz reabrió como si nada hubiera pasado. El personal regresó a sus puestos sin una sola mención del cierre inexplicable, como si un corte limpio se hubiera hecho en el tiempo y se hubiera vuelto a pegar con una fina y silenciosa cola. Rachel siguió trabajando con un ojo aún ligeramente hinchado, pero nadie preguntó, y ella ya no veía el coche azul con matrícula de otro estado estacionado cerca de la entrada, ni al hombre que solía sentarse junto a la ventana fingiendo leer el periódico. Como si todas las sombras de las últimas semanas hubieran sido enterradas bajo un manto de nieve tan grueso que nadie sabría que había habido fuego debajo a menos que cavaran. Pero Rachel sabía. Sabía que Lucas Moretti no se había retirado. Simplemente había cambiado el ángulo de ataque, algo que ella vio en la forma en que Gabe respondía a las llamadas con breves asentimientos después de conversaciones que nunca duraban más de 15 segundos. Algo que notó en las nuevas carpetas que aparecían en el escritorio de Mara, selladas con sellos de agencias legales con las que nunca imaginó que Lucas estaría conectado, y algo que comprendió más claramente la noche en que Lucas entró al restaurante con un traje azul marino oscuro, se sentó en la sala privada al final del pasillo y le hizo una señal para que trajera 2 expresos. No dijo nada mientras ella preparaba la bandeja, solo observó los coches estacionados afuera a través del cristal esmerilado. Y cuando ella dejó las tazas, él dijo una frase antes de que ella pudiera irse. ¿Sabes que a veces la venganza legal duele más que una bala? Rachel no dijo nada, no necesitaba hacerlo, porque menos de una semana después, las noticias de la mañana informaron de una exhaustiva investigación financiera sobre 2 empresas de blanqueo de dinero, sin disparos, sin derramamiento de sangre. Sin embargo, 2 familias nombradas en el expediente que Lucas una vez le había mostrado, estaban ahora bajo escrutinio federal por fraude fiscal, robo de fondos comunitarios y contribuciones políticas ilegales. Rachel observó desde la sala de personal, su corazón acelerado mientras la imagen granulada de un hombre siendo esposado frente a su casa aparecía en la pantalla. Su rostro cabizbajo, inconfundiblemente perteneciente a uno de los hombres que la habían golpeado. Ella no sabía cómo Lucas obtuvo la evidencia,
ni cómo organizaciones que se movían como fantasmas fueron arrastradas a la luz en solo unos pocos días. Pero sabía que no era un milagro. Era la mano de un hombre que una vez empuñó el poder como un martillo, ahora sosteniendo una aguja con punta de veneno. Lenta, precisa y sin dejar rastro. Lucas nunca lo mencionó de nuevo, pero Gabe sí. Una tarde, llevándola a casa, como había hecho desde el ataque, le preguntó en un semáforo en rojo y tranquilo cuántas veces Lucas tuvo que tragarse su instinto para no lidiar con la situación como solía hacerlo. Y cuando Rachel guardó silencio, Gabe asintió como si ya hubiera entendido. Podría haber dado la orden y todo habría terminado por la mañana. Pero por ti, eligió el camino que siempre ha despreciado. Legal, impecable, más lento, más duro y mucho más aterrador. Cuando ella le preguntó qué pensaba de eso, Gabe esbozó una delgada sonrisa de complicidad. Creo que no se ha vuelto más débil, dijo. Creo que es más peligroso que nunca porque, por primera vez, no tiene sangre que esconder, solo poder oculto dentro de la ley. Y para un hombre como él, ese es un paso del que no puede retroceder. Esa noche, de pie junto a su ventana, mirando un cielo tan oscuro que parecía tragarse cada estrella, Rachel no sabía quién podría estar observando desde afuera, quién podría estar tramando su próximo movimiento, o quién estaba recalculando el tablero por completo. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Lucas Moretti había cumplido su palabra. Nadie murió, pero nadie escapó. Y ella comprendió que a veces el verdadero poder no reside en lo que puedes hacer, sino en lo que eliges no hacer. Así fue como ganó. No con un disparo, no con sangre, sino con la ley. Y Rachel se dio cuenta de que acababa de presenciar un derribo, ejecutado en absoluto silencio, sin dejar nada más que quietud y colapso. Un mes después de que la noticia de las importantes detenciones se extendiera por todas las portadas, Rachel encontró un sobre grueso colocado pulcramente en su escritorio en Moretz, sin nombre del remitente y sin nota adjunta. Dentro había documentos a todo color, un nuevo retrato, una tarjeta de seguridad social con el nombre de otra persona, una licencia de conducir del estado de Oregón, un contrato de arrendamiento de apartamento por 6 meses y un billete de autobús con salida a la mañana siguiente. Todo arreglado con tal precisión que la dejó inquieta porque sabía sin preguntar que esto no era una solicitud, sino una decisión ya tomada. No una orden, sino un regalo, o quizás una despedida sin palabras. Levantó la fotografía. La mujer en ella seguía siendo ella, pero con el pelo más oscuro y corto, los ojos más firmes, de pie contra una pared gris anónima. Leyó el nuevo nombre, Anna Collins, y sintió que algo dentro de ella se rompía, como si Rachel Carter ahora existiera solo como una sombra desprendida de la vida real, para dejar espacio a alguien más limpio, más tranquilo, desvinculado de todo lo que había sucedido. Su última tarde en Moretz transcurrió sin celebración, sin despedidas, sin un solo abrazo prolongado. Caminó por el restaurante vacío después de que todos se hubieran ido, sus dedos rozando la mesa de madera donde había servido su primer espresso, deslizándose por cuadros enmarcados que había visto pero nunca entendido, y deteniéndose en el pasillo que conducía a la sala privada, donde una vez había llevado café a Lucas y se había encontrado con esos ojos indescifrables. La puerta estaba cerrada, las luces apagadas, sin llamadas, porque sabía que él no quería decir adiós. No por indiferencia, sino porque en su mundo las despedidas eran fracturas, vulnerabilidades, aperturas para los enemigos. Y así eligió el silencio.
El mismo silencio con el que le permitió vivir, irse y escapar de una estructura que una vez había sostenido como un latido vivo en su palma. Gabe la llevó a la estación de autobuses al amanecer de la mañana siguiente. El cielo aún oscuro, el aire húmedo y frío, las nubes pesadas con una llovizna inminente. No dijo nada durante el viaje, y solo cuando se detuvieron, le entregó otro pequeño sobre que contenía una llave plateada y un trozo de papel con 3 palabras escritas en tinta azul. Anchor Café, Third Street, Astoria, Oregon. Rachel lo miró, sus ojos vacilantes. ¿Qué es esto?, preguntó. Una oportunidad, un comienzo, algo intocado por la sangre y el poder, respondió Gabe sin dudar. Lucas no envía ningún mensaje, pero envía una elección. Puedes empezar de nuevo si quieres, si eres lo suficientemente valiente como para construir una vida que ya no dependa de él. Rachel cerró la mano alrededor de la llave, no por miedo a perderla, sino porque se sentía increíblemente ligera para lo que representaba. Un café, un nuevo nombre, un pequeño pueblo costero y un futuro que nadie podía predecir. Mientras el autobús se alejaba de Denver, ella apoyó la frente en la ventana, viendo la ciudad retroceder en el espejo retrovisor, las calles y edificios y el horizonte iluminado por la noche deslizándose en la distancia. Cada milla que pasaba parecía borrar un recuerdo de Rachel Carter y dejar espacio para Anna Collins, la mujer que nadie conocía. Nadie perseguía, nadie tenía motivos para dañar. Sin embargo, dentro de ella, Rachel no desapareció. Simplemente se instaló en un rincón tranquilo de sí misma, doblada como una pequeña caja guardada en lo más profundo del alma, esperando el día en que la seguridad finalmente se sintiera real para poder abrirla y recordar. Hubo una noche en que marcó un número equivocado. Un capo de la mafia respondió como si el destino lo hubiera escrito, y una decisión que él tomó la había salvado no solo una vez, sino por el resto de su vida. La ciudad de Astoria apareció ante Rachel en una brumosa mañana de finales de marzo, mientras el autobús rodaba por el largo puente que se extendía sobre el río Columbia y se adentraba en el tranquilo centro de la ciudad donde la gente no llegaba para hacerse rica o para hacerse conocida, sino para olvidar, para empezar de nuevo, o simplemente para vivir una vida que nadie cuestionara demasiado. El viento marino llevaba su sal por las calles empedradas, a lo largo de las farolas, pasando pequeñas casas de madera que se inclinaban unas sobre otras como viejos amigos, y ella bajó del autobús con nada más que una mochila, una bolsa de viaje y la llave plateada guardada a salvo en el bolsillo de su abrigo, siguiendo la breve nota manuscrita de Gabe y logrando, después de menos de una hora de caminar y pedir indicaciones, encontrar lo que buscaba. Anchor Café estaba en la esquina de Third Street, junto a una librería de segunda mano, con un taller mecánico al otro lado de la carretera. Su letrero de madera desgastada por los años, su puerta de cristal empañada de polvo, y dentro una habitación vacía que contenía solo sillas apiladas y un viejo mostrador de madera. Era evidente que el lugar había sido preparado con antelación. La electricidad funcionaba, el agua corría, y en el mostrador había una pequeña bolsa de granos de café etiquetada a mano que decía Moretti Blend. De pie en esa habitación tranquila, llena de nada más que la luz de la mañana que se extendía por el suelo de madera, se dio cuenta de que tenía en sus manos un regalo que nunca se había visto obligada a aceptar, pero que de alguna manera no podía rechazar. Las semanas que siguieron fueron diferentes a todo lo que había conocido, mientras limpiaba cada mesa a mano, cambiaba bombillas, fregaba los suelos, repintaba la puerta y aprendía a manejar la vieja máquina de espresso italiana. Dejada en la parte de atrás,
Visitó una tienda de segunda mano en busca de arte para la pared, pequeñas plantas, una estantería y una radio que ponía jazz suave cada mañana. No sabía nada de cómo llevar un café. Pero cada día aprendía un poco más, corregía un poco más y se volvía un poco más constante. La gente del pueblo la notó de la forma en que las pequeñas comunidades siempre notan a un recién llegado, su curiosidad suave en lugar de intrusiva. Se presentó como Anna Collins del Sur, buscando paz y esperando mantener un pequeño café funcionando día a día. Y nadie la cuestionó. Los residentes mayores fueron los primeros, bebiendo su café con asentimientos de aprobación. Una joven madre y su hijo pasaron por los pasteles que ella misma horneaba. El mecánico de enfrente entraba cada tarde para leer el periódico y ofrecer ayuda con el terco traqueteo de la máquina de espresso. Lentamente, Anchor Café se convirtió en parte del vecindario, tranquilo y discreto por fuera. Sin embargo, un lugar al que la gente se acercaba por las mañanas, a la hora del almuerzo, cuando llegaba la lluvia, o cuando necesitaban un rincón para respirar. Rachel ya no era la mujer que se sobresaltaba con cada vibración de su teléfono. Aprendió a mirar a los ojos directamente, a sonreír honestamente cuando alguien decía que sus galletas de jengibre sabían a la calidez de un viejo hogar. Y aunque todavía llevaba verdades no dichas en su pecho, ya no permitía que el pasado dictara el ritmo de su respiración. Cada día en Anchor Café era un pequeño renacimiento llevado a cabo en actos simples: preparar café, escuchar música, saludar a los vecinos, anotar líneas en un diario junto a la ventana cuando la calle se quedaba vacía. Y en las noches tranquilas, cuando las luces de la calle se reflejaban suavemente contra la ventana delantera, a veces se sentaba detrás del mostrador y miraba al otro lado de la carretera oscura, preguntándose si Lucas aún la observaba desde lejos, si guardaba una copia de esa llave plateada, y si entendía que al dejarla ir, la había salvado una vez más de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Esa noche, la lluvia comenzó temprano, delgada como un hilo, pero implacable mientras barría los tejados de madera desgastados de Astoria, como si el cielo mismo susurrara una pena innombrable. Anchor Café había cerrado a las 6 de la tarde como de costumbre, y Rachel se sentó sola detrás del mostrador con una taza de té caliente entre las manos, viendo cómo la ventana se empañaba bajo la suavidad de la llovizna, mientras la cálida luz amarilla de la lámpara colgante se extendía suavemente sobre la superficie de madera, dando a la tranquila habitación una calidez tierna y vivida que había llegado a la mar. Lluvia, viento, silencio, sin clientes, sin llamadas, sin preguntas que estuviera obligada a responder. Pero exactamente a las 8:37, 3 golpes secos y fuertes resonaron contra la puerta, rápidos, urgentes, y tan fuera de lugar que el sonido se sintió como una piedra rompiendo la superficie inmóvil de un lago. Sobresaltada, con el corazón tartamudeando una vez, se levantó y caminó lentamente hacia la puerta de cristal, donde a través de la lluvia vio a una mujer de pie bajo el toldo, el pelo empapado pegado a sus mejillas, un abrigo delgado aferrado a su cuerpo, sus ojos muy abiertos y brillantes de terror. Sin pensar, Rachel abrió la puerta y el viento frío se precipitó con el olor a tierra mojada. Y la mujer tropezó al entrar, con la respiración entrecortada, mientras susurraba: «Por favor, ayúdeme. Por favor, me están buscando». Rachel cerró la puerta con llave, la guió a una silla, encontró una toalla, le sirvió té caliente y esperó con la paciencia silenciosa de alguien que una vez había sobrevivido escuchando primero y hablando después. Cuando la mujer finalmente pudo respirar sin temblar, dijo su nombre:
Emily, y con vacilación expuso los fragmentos de una historia que se fusionaron en algo que Rachel reconoció con un escalofrío de pavor. Emily trabajaba como cajera en un pequeño restaurante en Salem. Vivía tranquilamente sin amigos ni familia. Y una noche tarde fue testigo de un intercambio ilícito de dinero en efectivo entre el gerente y un grupo de extraños. La vieron, supieron su nombre, y desde ese momento había sido seguida. Mensajes anónimos, una figura en su ventana, huellas extrañas en sus escalones. Sin embargo, la policía no pudo hacer nada sin pruebas. Aterrorizada, huyó, llegando a la Astoria solo porque había oído que era un lugar tranquilo, olvidado, un lugar donde podría esconderse. Había caminado bajo la lluvia todo el día buscando dónde pasar la noche, y cuando vio la luz del café, simplemente decidió tocar y esperar que alguien escuchara. Rachel permaneció inmóvil por un largo momento, porque cada palabra que Emily pronunciaba sonaba como un disco, sacado directamente de su propio pasado. Otra mujer solitaria, impotente, acorralada por algo que nunca eligió, huyendo, asustada, desesperación, demasiado similar, demasiado similar. Rachel fue a la parte de atrás, se arrodilló ante el gabinete metálico escondido debajo del fregadero y sacó un viejo teléfono, solo para llamadas salientes, sin contactos, sin rastreo. Un teléfono que no había tocado desde que llegó a Astoria. Esa noche sabía que debía hacerlo. Marcó. 3 timbres, un suave clic, sin nombre dado, sin saludo, sin confirmación. Sin embargo, sabía exactamente quién esperaba al otro lado. Su voz era tranquila, reducida a lo esencial, sin emoción. Hay alguien que necesita ayuda, como yo una vez. Se está quedando aquí. Si quieres detalles, esperaré tu llamada. No hubo respuesta y no la necesitó. Terminó la llamada, devolvió el teléfono a su lugar y regresó a la cálida sala delantera donde Emily estaba encorvada, mirando su té sin tocar. Rachel se sentó frente a ella, extendió la mano y habló suavemente. Estás a salvo aquí. Ya no tienes que huir. Emily levantó la vista, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo sabes? La sonrisa de Rachel era suave, rara, llevando trozos de memoria y un destello de esperanza. Porque yo fui como tú una vez, y alguien me ayudó cuando marqué el número equivocado en una noche lluviosa. Esa noche, después de que Emily finalmente se durmiera en el largo sofá de la trastienda del café, con una colcha envuelta alrededor de ella y una taza de té aún humeante sobre la mesa a su lado, Rachel permaneció sola en la cocina, escuchando el suave golpeteo de la lluvia contra el tejado de hojalata, cada gota deslizándose por la quietud como pasos, susurrando su camino fuera de su pasado. Sacó el viejo teléfono del gabinete de acero una vez más, mirando la pantalla en blanco que no contenía contactos ni señal de datos, nada más que el peso de un dispositivo que parecía inerte, pero que de alguna manera seguía conectado a otro mundo completamente diferente. Un mundo donde las reglas no estaban escritas en la justicia, sino en las promesas. Durante varios minutos, dudó. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por la certeza de que si presionaba llamar, si realmente lo presionaba, todo cambiaría. No solo para ella, sino también para Emily. No habría vuelta atrás. Respiró hondo y marcó la misma secuencia de números que nunca había guardado en ningún dispositivo, pero que recordaba como si estuvieran grabados en su sangre. El teléfono sonó 3 veces, y a la cuarta, una voz familiar irrumpió en el silencio, baja, firme, afilada como una navaja deslizándose sobre la quietud mientras decía, «Alguien debe haber marcado el número equivocado».
Rachel sonrió sin saber si venía de la emoción o de la amarga ironía de que el destino se hubiera vuelto a plegar sobre sí mismo. Sostuvo el teléfono cerca y estabilizó su voz. No me equivoqué. Simplemente pensé que quizás todavía contestarías. Un breve silencio siguió. Luego la voz de Lucas se suavizó sin perder su vigilancia inherente. Rachel. Su nombre no sonó como un saludo, sino como un reconocimiento de que nunca la había quitado de su mapa interno. Ella asintió aunque él no pudiera verla. Sé que me fui. Sé que pedí una oportunidad para empezar de nuevo y la recibí. Pero esta noche, alguien más está exactamente donde yo estuve una vez. Necesita ayuda. Necesita desaparecer. Necesita volver a vivir. Lucas no respondió de inmediato. Escuchó su respiración uniforme, el débil raspado de una pluma contra un escritorio, los sutiles ruidos de un hombre que seguía trabajando, que seguía impasible ante todo lo que la vida pudiera presentar después de todos esos años. Por fin habló. ¿Estás segura? Una pregunta simple, pero cargada de condiciones que ella no necesitaba que se le explicaran. Si decía que sí, arrastraría a Emily a la misma órbita peligrosa de la que ella misma había luchado por escapar. Pero si decía que no, Emily permanecería sola, asustada, y un día podría llamar a una puerta que nunca se abrió. Estoy segura, respondió. En aquel entonces tenía miedo, pero ahora entiendo que algunas personas no sobreviven a menos que alguien extienda la mano en el momento adecuado. Y a veces los errores son realmente la salvación. Lucas exhaló una débil carcajada. Siempre tuviste una forma de hacer que todo sonara a destino. Ella no lo negó. A veces el destino era la única explicación para lo que nunca podría planearse. Él continuó. Alguien llegará dentro de 24 horas. No necesitas decir nada. Solo necesita estar lista. Todos los documentos, identidad, rutas de viaje serán preparados como antes. Pero Rachel, esta vez no es para ti. ¿Entiendes eso? Sí. Ella apretó los labios y asintió de nuevo. Lo sé. No pregunto por mí. Estoy preguntando por ella. Y gracias. Hubo un momento de silencio entre ellos, como si ambos recordaran esa noche lejana en la que una llamada equivocada unió dos vidas. Una en Denver, la otra en un lugar tallado en la sombra. Rachel estaba a punto de terminar la llamada cuando la voz de Lucas se elevó una vez más, áspera pero inquebrantable. Si un día estás en peligro, sabes a qué número llamar. Rachel cerró los ojos mientras un dolor mudo y apretado se instalaba en su pecho. Lo sé y nunca lo olvidaré. Terminó la llamada, puso el teléfono sobre la mesa y se recostó en la silla. Su mirada se dirigió hacia la ventana donde la lluvia aún no había cesado. Dentro de ella ya no estaba el terror de aquella primera noche, solo una sensación profunda y tranquila, como una pieza frágil custodiada por una promesa que nadie más escucharía, excepto las dos personas que una vez, y quizás para siempre, nunca habían salido realmente del mundo del otro. A la mañana siguiente, una historia despertó bajo un raro tramo de luz solar después de días de lluvia constante, y Anchor Café abrió exactamente a tiempo, como siempre. Emily se había levantado temprano para ayudar a Rachel a limpiar mesas y preparar café. Sus manos aún torpes, pero sus ojos más brillantes, más firmes de alguna manera, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde podía respirar sin mirar por encima del hombro. No hablaron de la noche anterior, no mencionaron la llamada telefónica, no se preguntaron en voz alta quién podría llegar. Un pacto tácito entre ellas, como si ambas entendieran que una puerta se había abierto y era mejor dejarla abierta sin explicación. Hacia el mediodía, después de que la mayoría de los clientes se hubieran ido, un hombre de mediana edad con una camisa azul pálido entró,
Pidió un solo espresso y se sentó cerca de la ventana. Rachel lo reconoció al instante, no porque lo hubiera conocido antes, sino por la forma en que miró el café solo una vez, como si confirmara algo, antes de plegar las manos sobre la mesa para esperar. No preguntó nombres, no dejó tarjeta, y solo dijo una frase tranquila cuando ella puso la taza delante de él. Estará a salvo, y estoy seguro de que hizo lo correcto. Rachel asintió sin pedir más. Él terminó el espresso, se levantó y dejó un sobre delgado sobre la mesa, su contenido obvio, incluso sin abrirlo. Todo lo que Emily necesitaba para irse, para empezar de nuevo, para adentrarse en otra vida con un nuevo nombre, un nuevo pasado y una medida de libertad que no se había atrevido a imaginar. Cuando la puerta se cerró tras él, Emily se acercó con pasos vacilantes, su voz un susurro frágil como si temiera perturbar algo sagrado. ¿Por qué me ayudarías si no soy nada para ti? Rachel le puso una mano encima y sonrió. Porque yo tampoco era nadie una vez. Y alguien me escuchó cuando nadie más lo haría. Alguien contestó un número equivocado y cambió toda mi vida. Emily no preguntó nada más. Entendió que a veces las cosas más extrañas son simplemente las cosas más amables que este mundo tiene para ofrecer. Emily se fue en una mañana brillante, llevando una pequeña mochila mientras subía a un autobús con destino al norte. Desapercibida por el pueblo, sin ser molestada por preguntas, antes de entrar, miró hacia atrás una vez para ver a Rachel de pie detrás de la ventana de Anchor Café, con la mano levantada en un suave saludo, su sonrisa cálida como la luz del sol temprano. Y en ese momento, Emily reconoció la conexión invisible entre ellas, una deuda impagable que nunca sería olvidada, pero que nunca requeriría ser devuelta. Rachel regresó a su café, a las tazas de café, a la música de jazz, al arce fuera de la ventana cuyas hojas apenas comenzaban a cambiar de color, y a partir de ese día, colocó un pequeño cartel en la pared junto a la caja con una simple frase grabada en él. Si un día estás en peligro, marca el número equivocado. Nadie entendió lo que significaba, pero para ella era un recordatorio, un testigo de la cadena de elecciones imposibles que de alguna manera se habían convertido en milagros. Un agradecimiento a Lucas, a Gabe, a su pasado y a todas las cosas que la gente jura que no existen. La historia de Rachel no era un cuento de hadas, ni una excusa para las sombras entre las que había vivido. Era la prueba de que en un mundo caótico e indiferente, un pequeño acto de bondad, una mano oportuna extendiéndose, o incluso un número equivocado marcado en desesperación, podía salvar una vida. Podía cambiar un futuro, y quizás, solo quizás, guiar un alma perdida de vuelta a la luz. ¿Y tú? ¿Qué te hace sentir esta historia? ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento que parecía desesperado hasta que llegó la ayuda del lugar más inesperado? ¿Crees que el mundo aún alberga personas como Rachel, como Lucas, o quizás como tú, alguien dispuesto a responder una llamada equivocada y elegir la compasión? Comparte tus pensamientos a continuación. Realmente esperamos escuchar los sentimientos que provienen de lo más profundo de tu corazón, porque saber que estas historias llegan a alguien ahí fuera es lo que nos mantiene adelante. Si esta historia te conmovió, recuerda darle me gusta y compartirla con aquellos que te importan. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para no perderte la próxima historia. Cada día esperamos traerte algo lleno de emoción, de esperanza, con un pequeño rayo de luz para alguien que podría necesitarlo. Gracias por escuchar hasta este momento. Que tu día sea pacífico, tu vida plena y tu corazón cálido en este mundo amplio e impredecible. Adiós y nos vemos en la próxima.